Bienvenidas y bienvenidos a Las Puertas de la Libertad. En el youtubinario del miércoles pasado hubo muchas referencias y algunas inquietudes con respecto al tema de la frustración. Algunas de ellas evidentemente rebasaban el tema del youtubinario, por lo que nos animamos a hacer este otro video exclusivo para la frustración. Y en el encuadre, o sea, con los referentes de cómo la frustración puede caminar desde un lado muy positivo hasta un lado muy negativo. Podríamos empezar preguntándonos, pues, ¿qué tiene que ver un físico matemático, una escritora de libros para niños, un ensamblador de coches deportivos, un actor, director de cine y un inventor? ¿Sí? Y bueno, podría yo decir que lo que tienen en común es que todos ellos, si bien son reconocidos por sus constantes éxitos, pasaron para llegar a él por tropiezos, adversidades, dificultades, fracasos y obviamente una buena cantidad de frustraciones. ¿Qué hicieron con sus frustraciones? Bueno, cada uno tiene sus propias frases. Por ejemplo, Einstein decía que el genio está hecho de un 1% de talento, 99% de trabajo. Y J.K. Rowling decía que ella no creía en el destino, pero sí en el trabajo y en la suerte, y más en que el trabajo conduce a la suerte. Y Honda, el ensamblador de los coches, pues decía que el constante trabajo, la disciplina y la perseverancia es la que te lleva al buen resultado. Y Chaplin, y el caso más sonado sería pues los famosos 1000 fracasos que vivió Thomas Alva Edison para inventar el foco, ¿no? Y él decía, no, la invención del foco es un proceso de 1000 pasos, de 1000 intentos. Todos ellos podríamos decir que muestran manejos de su frustración ante la adversidad, ante la dificultad, ante el rechazo, ante el fracaso. Manejan su frustración de una manera que bien podríamos denominarla asertiva con el término actual. La pregunta entonces que nos queda interesante para abordar es, ¿qué pasa cuando nuestros manejos de la frustración no nos sacan del hoyo y por el contrario nos llevan a terrenos más que peligrosos? Efectivamente, una de las características de los tiempos actuales es que la gente está empezando a enfrentar no una causa de frustración, sino muchas y montoneras en cascadas. Trabajo, salud, miedo, inseguridad, incertidumbre, el futuro que se lo robó quién sabe qué ratón, peor que el queso. Y todo eso empieza a generar esta respuesta de todo el organismo ante algo que se está esperando que suceda, o sea, las famosas expectativas, las expectativas que no se cumplen, que no solo no se cumplen, sino que tampoco tienen posibilidades de cumplirse. En pocas palabras, no vemos ni para cuándo, ¿sí? Y entonces, ¿qué caras va tomando la frustración? No todos tienen esta habilidad de los genios que mencioné anteriormente para sacarle a la frustración la perspectiva de reto, la perspectiva de, órale, despertar la perseverancia, la resiliencia, la terquedad, de ¿cómo no? Tommy, ¿te vas a echar 1000 fracasos? No, ya hace 1000 intentos de cómo no se hace el foco. Esta actitud que toma la adversidad, la expectativa fallida o bloqueada o de plano desaparecida como una opción de buscar opciones, de enfrentar nuevas estrategias, generar nuevos recursos, ver por dónde, ¿no? Pues si Dios te da, dice el dicho, limones, haces agua de limón. Sin embargo, los estudiosos de la frustración de mediados del siglo pasado, o sea, por ahí de los 50 para acá, ¿sí?, han tropezado con que
no es así de fácil y no es nada más decirle a alguien, llégale y saca tu banderín y toca tu corneta y adelante un dos, un dos. ¿Por qué? Porque hemos descubierto en la investigación, en el estudio de la frustración, que hay características y factores de todo tipo que no va a ser igual. A unas personas le va a dar ventajas, opciones, handicap, dicen, para enfrentar la expectativa fallida, para manejar la frustración, y otras personas, por el contrario, van a tener esas desventajas que pueden ser genéticas, ¿no? Que pueden ser sociales, condiciones económicas muy abatidas, condiciones de exclusión. Imagínense las personas que nacen en zonas migrantes o en zonas de guerra, que pueden ser estructuras culturales, religiosas, que de alguna manera condicionan la actitud y la disposición emocional de la gente para dejarse arrasar por una adversidad, por una inconveniencia, o porque los Santos Reyes no tuvieron para la bicicleta y solo te trajeron un trencito de madera. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, pues para cada una de las posibilidades tendría que haber un recurso personal a desarrollar. La persona que necesita tomar litio, pues lo tendrá que tomar, y la persona que necesita aprender a leer y escribir tendrá que aprender a escuchar y tendrá que aprender a mirar y a observar y a asimilar y aprender por otros recursos que no sea la lectoescritura. Y eso está dentro de los marcos de la estructura de la personalidad. Cada personalidad tendrá que ver cómo está manejando la frustración. De entrada, lo que sí podemos decir desde el marco de la investigación es que una frustración mal manejada puede llevarnos a los terrenos de la depresión, a los terrenos de la irritabilidad. Yo, de ejemplo, acabo de echarme mi numerito. A los terrenos de la intolerancia, a los terrenos de la agresividad, a los terrenos de la citis, la gastritis, la colitis. ¿Por qué? Porque los sentimientos de angustia, miedo, es decir, si no es una emoción básica, entonces la frustración es un conjunto de emociones que en algunas ocasiones, ya lo he dicho, son pandilleras, las emociones son montoneras, hacen coctelitos y algunos coctelitos son explosivos. Es el caso de la frustración. Se nos junta incertidumbre, miedo, vergüenza, culpa, angustia enorme, y entonces lloramos 3 días seguidos, nos queremos morir, queremos pegarle a alguien, no andamos buscando quien nos la haga, sino quien nos la pague. ¿Qué podemos decir que nos resulte útil respecto de toda esta diversidad histórica, etnográfica, geopolítica de las personalidades frente a la frustración? Interesante es lo que los estudios han develado sobre el manejo del dolor físico con respecto del manejo del dolor social, del dolor moral, del dolor espiritual que implica las emociones que acompañan a la frustración. Eso es un tema interesante, quedaría para otro video, pero podemos decir un par de cosas. Y ahí la caja de sorpresas, es decir, el muñeco que brinca cuando abres la caja. El dolor físico tampoco es enchilame otra gorda. ¿Qué quiero decir con eso? Que trabajar con el dolor físico también trae características personales, desde tipo genético hasta tipo de educativo. De hecho, el padre de la teoría de la frustración, o el pionero en los trabajos de investigación, al que más hacen referencia los investigadores por la seriedad y pulcritud de su trabajo, es Abraham Amsel. Hay un articulito por ahí, ustedes pónganle allí, Abraham Amsel, teoría de la frustración y aprendizaje disposicional, que les puede dar una serie de ideas acerca de esto. El dolor físico, hay personas que nacen con más predisposición a sentir dolor y otras personas que nacen con esto que llaman umbral al dolor más alto. Es decir, que no sé si han visto ese video donde hay un
un hombre al que le van a sacar sangre, y entonces cuando le pone el alcohol la enfermera empieza a pegar de alaridos de una manera, pero igual pasa con un perro que nada más ve la jeringa y empieza a pegar de gritos. Tenemos características que compartimos con los animales. Mucho de las investigaciones en frustración abarcan también la investigación con especies no humanas. Y es interesante porque aprendemos de estas respuestas equiparables que nos dan luz sobre de dónde sale determinada estrategia exitosa para enfrentar la frustración. Aprender a manejar el dolor físico, por otra parte, es posible. Es decir, sí podemos enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos a que se den cuenta de qué les está doliendo, cómo les está doliendo y hasta dónde vale la pena pegar de alaridos, tirarse al piso, hacer una rabieta o salir huyendo y que te alcancen a 3 cuadras de la casa. Al parecer, quienes pueden manejar mejor el dolor físico, pueden manejar también el dolor emocional de la frustración social. Y tenemos que, si nosotros con autoatención, con análisis propioceptivo, nos observamos para darnos cuenta cuándo nos frustramos, qué nos frustra y cuál es la primera respuesta que tenemos, nos puede llevar a entender qué tan resilientes somos o qué tan incapaces somos de manejar algo que puede ser manejable, y hay muchos otros ejemplos de la gente que sí los maneja. Quien maneja la frustración llega a varias formas de satisfacción o de éxito, y quien no puede resbalarse en el camino de los riesgos que llevan a patologías graves de salud mental y de salud física. Para las amigas y los amigos que están dentro de procesos académicos o de investigación, les recomiendo, porque me lo pidieron, esta investigación de un grupo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, tiene como unos 10 años. Pero es muy completo, está muy bien estructurado y se llama Respuestas de frustración en humanos, y pues son unas cuartillas, unas 15 cuartillas de papel, pero vale la pena, viene acompañada de su bibliografía y con algunos comentarios críticos y algunas conclusiones que pueden servir de orientación cuando uno quiere abordar procesos de ayuda, de intervención, de apoyo o meramente acompañamiento. ¿Les gustó? Compartan. Y no sean codos. Póngannos un like antes de apagar. Buenas noches.